Hay villanos en la historia, pero la Biblia tiene algunos de los más despiadados de todos. Desde traiciones brutales hasta actos de crueldad sin límites, estos hombres dejaron una huella oscura en la humanidad. ¿Quién fue el peor de todos? Te sorprenderás con el Almohadilla 1. No es quien imaginas. Desde tiempos antiguos, la Biblia nos ha hablado de hombres que cometieron actos aterradores. Algunos por ambición, otros por odio, y unos pocos simplemente por pura maldad. Pero, ¿quiénes fueron los peores de todos? En esta lista recorreremos a 10 figuras que dejaron un legado de terror, traición y muerte. Algunos nombres te sorprenderán, y el número 1 es verdaderamente escalofriante. Quédate hasta el final porque revelaremos al hombre más despiadado de todos. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más videos impactantes sobre la Biblia y sus misterios ocultos. Comenzamos con el puesto Almohadilla 10. Caín. Caín es un personaje bíblico conocido por su papel en el relato del Génesis. Según la Biblia, Caín fue el primogénito de Adán y Eva, y se convirtió en el primer hijo registrado en la historia de la humanidad. Sin embargo, su historia está marcada por su acto malvado y sufrirá las consecuencias de sus acciones. La historia de Caín se centra en el relato del asesinato de su hermano Abel. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. En lugar de aceptar la decisión divina, Caín se llenó de enojo y celos hacia su hermano. En un arrebato de ira, Caín asesinó a Abel en el campo. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín y le preguntó dónde estaba su hermano. Caín respondió con una pregunta desafiante: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios pronunció un castigo sobre Caín, declarándolo errante y fugitivo por la tierra, y puso una señal en él para protegerlo de ser asesinado. Caín fue condenado a llevar una vida nómada y sufriría las consecuencias de sus acciones. Esta historia se interpreta como una lección moral sobre la importancia de controlar las emociones destructivas y las consecuencias del pecado. Caín representa el primer acto malvado registrado en la Biblia y se convierte en un símbolo de la maldad y la tragedia humanas. Y esto solo es el comienzo. El siguiente hombre en la lista llevó la corrupción y la maldad a niveles inimaginables. Puesto número 9, el rey Acab. Acab fue un rey de Israel que gobernó en una de las épocas más oscuras de la nación. Se casó con Jezabel, una mujer extranjera que introdujo la adoración a dioses paganos y promovió la persecución de los profetas del Dios de Israel. Su reinado estuvo marcado por la idolatría, la corrupción y la injusticia. Uno de los episodios más infames de su vida fue el asesinato de Nabot, un hombre que poseía una viña codiciada por el rey. Acab, incapaz de obtenerla por medios legales, permitió que Jezabel conspirara para acusar falsamente a Nabot y hacerlo ejecutar. Luego, tomó su viña como si nada hubiera ocurrido. Dios condenó sus actos a través del profeta Elías, quien anunció un destino trágico: su linaje sería destruido y su propia muerte sería violenta. Más tarde, Acab murió en batalla, alcanzado por una flecha, y su sangre fue lameada por los perros, tal como la profecía había predicho. El nivel de corrupción y maldad de Acab dejó una mancha imborrable en la historia de Israel. Pero aún no hemos llegado a los peores. El siguiente hombre en la lista fue un líder que llevó a su pueblo a la decadencia total. Puesto número 8, el rey Manasés. Manasés fue uno de los reyes más perversos que gobernó Judá. A diferencia de otros monarcas que intentaron seguir las leyes de Dios, Manasés sumergió al pueblo en la idolatría y la corrupción moral durante su largo reinado de 55 años. Bajo su gobierno, se erigieron altares a dioses paganos dentro del mismo templo de Jerusalén. Se promovió la brujería, la adivinación y los sacrificios humanos, incluyendo la espantosa práctica de sacrificar a sus propios hijos en el fuego como ofrenda a los dioses falsos. Su crueldad no tuvo límites. Persiguió y asesinó a profetas y fieles de Dios, derramando tanta sangre inocente que las escrituras mencionan que Jerusalén quedó llena de violencia debido a sus acciones. Como castigo, Dios permitió que los asirios lo capturaran y lo llevaran encadenado a Babilonia. Solo en la prisión, humillado y sin poder, se arrepintió y clamó por misericordia. Aunque Dios le permitió regresar a su reino, el daño ya estaba hecho. Manasés simboliza el colapso moral de un líder y las consecuencias de llevar a un pueblo entero por el camino del mal. Sin embargo, los que vienen en la lista cometieron atrocidades aún más terribles. El siguiente personaje llevó la traición a un nivel inolvidable. Puesto número 7, Judas Iscariote. Judas Iscariote es, sin duda, uno de los personajes más infames de la Biblia. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús, caminó con él, escuchó sus enseñanzas y presenció sus milagros. Pero, a pesar de estar tan cerca del Hijo de Dios, terminó cometiendo el acto de traición más recordado de la historia. Por 30 monedas de plata, Judas entregó a Jesús a los líderes religiosos de la época. Su traición no solo llevó a la crucifixión de su maestro,
sino que también reveló la codicia y la corrupción del corazón humano. Lo más impactante es que Jesús sabía que Judas lo traicionaría, pero aún así le dio la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, Judas no encontró redención. Consumido por la culpa y la desesperación, terminó quitándose la vida, dejando tras de sí un legado de traición y remordimiento eterno. Judas simboliza la avaricia, la traición y la incapacidad de buscar verdadero perdón. Pero si crees que su historia es oscura, espera conocer al personaje del puesto número 6, cuya maldad se extendió por generaciones. Puesto número 6, Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un rey cruel y despiadado que gobernó Judea bajo el dominio del Imperio Romano. Aunque es recordado por sus ambiciosos proyectos de construcción, como la renovación del Templo de Jerusalén, su legado está manchado por actos de extrema brutalidad. Su obsesión por el poder lo llevó a eliminar a cualquiera que considerara una amenaza, incluso dentro de su propia familia. Mandó ejecutar a su esposa Mariamna y a varios de sus propios hijos por sospechas de conspiración. Sin embargo, su acto más atroz fue la matanza de los inocentes. Según el Evangelio de Mateo, al enterarse de que había nacido un rey de los judíos que podría desafiar su trono, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén. Este intento desesperado de eliminar al Mesías es uno de los crímenes más crueles registrados en la Biblia. Herodes murió víctima de una enfermedad dolorosa y humillante, pero su nombre quedó asociado para siempre con la paranoia, la tiranía y el derramamiento de sangre inocente. A partir de este punto, los nombres en la lista solo se vuelven más oscuros. El siguiente personaje llevó la maldad a una escala aún mayor. Puesto número 5, Nabucodonosor II. Nabucodonosor II fue el poderoso rey de Babilonia, conocido por conquistar Jerusalén y llevar al pueblo de Judá al exilio. Su reinado estuvo marcado por su ambición desmedida, arrogancia y una brutalidad despiadada contra sus enemigos. Fue responsable de la destrucción del Templo de Salomón, el saqueo de la ciudad santa y la deportación de miles de israelitas a Babilonia, sometiéndolos a esclavitud y sufrimiento. Entre los cautivos se encontraban figuras como Daniel y sus compañeros, quienes fueron obligados a servir en la corte del rey. Nabucodonosor también mostró su crueldad al ordenar la ejecución de quienes no se postraran ante su gigantesca estatua de oro. Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno de fuego por su negativa a adorar a su Dios, aunque milagrosamente sobrevivieron. Su soberbia llegó a tal punto que se consideró un dios en la tierra. Como castigo, Dios lo humilló, haciéndolo perder la razón y vivir como una bestia del campo durante 7 años hasta que finalmente reconoció el poder del Dios verdadero. Nabucodonosor es un ejemplo de cómo la arrogancia y la crueldad pueden llevar incluso a los más poderosos a la ruina. Pero el siguiente personaje no solo destruyó ciudades, su brutalidad no tuvo límites. Puesto número 4, Faraón del Éxodo. El Faraón del Éxodo es una de las figuras más infames de la Biblia. Su identidad exacta sigue siendo debatida por historiadores, pero su crueldad y arrogancia lo convirtieron en uno de los mayores opresores del pueblo de Dios. Bajo su mandato, los israelitas vivieron en esclavitud, sometidos a trabajos forzados inhumanos. Cuando Moisés, enviado por Dios, exigió su liberación, el faraón se negó repetidamente, endureciendo su corazón incluso frente a las terribles plagas que devastaron Egipto. Su brutalidad alcanzó su punto máximo cuando ordenó la matanza de todos los niños varones hebreos, con la intención de debilitar y controlar a la población israelita. Fue este decreto el que llevó a la madre de Moisés a esconderlo en una cesta en el río Nilo, salvándolo del genocidio. A pesar de las advertencias divinas y del sufrimiento de su pueblo, el faraón persistió en su orgullo hasta que la última plaga le arrebató a su propio hijo. Solo entonces permitió que los israelitas se fueran, pero luego intentó darles caza con su ejército, encontrando la muerte cuando las aguas del Mar Rojo se cerraron sobre él y sus tropas. El faraón del Éxodo representa la soberbia extrema y la resistencia a la voluntad de Dios, llevándolo a su propia destrucción. Sin embargo, los próximos nombres en la lista llevaron la maldad a un nivel aún más despiadado. Puesto número 3, Amán. Amán es uno de los villanos más despiadados del Antiguo Testamento y el principal antagonista en el libro de Esther. Fue un alto funcionario en la corte del rey persa Asuero y usó su influencia para llevar a cabo uno de los intentos de genocidio más aterradores en la historia bíblica. Su odio surgió cuando Mardoqueo, un judío fiel, se negó a inclinarse ante él. Lleno de ira y deseos de venganza, Amán no solo quiso castigar a Mardoqueo, sino que planeó exterminar a todo el pueblo judío en Persia. Convenció al rey de firmar un decreto que ordenaba la masacre de los judíos en un día señalado, sin posibilidad de escape. Lo que Amán no sabía era que la reina Esther, esposa de Asuero, también era judía. Con valentía, Esther reveló su identidad al rey y expuso la conspiración de Amán. Como resultado, el decreto no solo fue anulado, sino que Amán terminó siendo ejecutado de la misma manera en la que planeaba asesinar a Mardoqueo,
ahorcado la horca que él mismo había mandado construir. Amán representa la arrogancia, el odio desmedido y la crueldad de aquellos que buscan destruir a otros por orgullo. Sin embargo, aún quedan 2 nombres en esta lista, y el siguiente personaje fue responsable de atrocidades impensables. Puesto número 2. Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue un gobernante del imperio seleucida que intentó erradicar por completo la fe y las tradiciones del pueblo de Israel. Su reinado estuvo marcado por una brutal represión religiosa y una serie de atrocidades contra los judíos. Obsesionado con imponer la cultura griega, Antíoco prohibió la práctica del judaísmo, destruyó copias de la Torá y ordenó que los judíos adoraran a dioses paganos. Su acto más profano fue la profanación del templo de Jerusalén, donde colocó una estatua de Zeus y sacrificó cerdos sobre el altar sagrado, un acto de extrema blasfemia. Pero su crueldad no se detuvo ahí. Mandó ejecutar a miles de judíos que se resistían a sus órdenes y persiguió sin piedad a quienes se aferraban a su fe. Muchas familias fueron torturadas y asesinadas por negarse a abandonar su religión. Sin embargo, su tiranía llevó a la rebelión de los macabeos, quienes finalmente lograron expulsar a sus tropas y restaurar el culto en el templo. Antíoco, por su parte, murió de manera miserable, consumido por una enfermedad que lo dejó en agonía. A pesar de su brutalidad, aún hay alguien más malvado en esta lista. El puesto número 1 pertenece a un hombre cuyo legado de destrucción no tiene comparación. Puesto número 1. Satanás, Lucifer. Si hay un ser que encarna la maldad absoluta en la Biblia, ese es Satanás. Aunque no es un hombre en el sentido humano, su influencia ha guiado a incontables personas al pecado y la destrucción, convirtiéndolo en el mayor adversario de Dios y de la humanidad. Según las Escrituras, Satanás era un ángel poderoso conocido como Lucifer. Su caída ocurrió cuando, cegado por el orgullo, quiso usurpar el trono de Dios y ser adorado como el Altísimo. Como castigo, fue expulsado del cielo junto con los ángeles que lo siguieron, convirtiéndose en el príncipe de las tinieblas. Desde entonces, su misión ha sido corromper, engañar y destruir. Fue él quien tentó a Eva en el Edén, introduciendo el pecado en el mundo. Aparece la historia de Job intentando quebrantar su fe, y fue quien intentó desviar a Jesús en el desierto. Su influencia está detrás de cada acto de maldad, de cada guerra, traición y pecado que ha afectado a la humanidad. Sin embargo, la Biblia también profetiza su destino final. Será derrotado por Dios y lanzado al lago de fuego, donde sufrirá por la eternidad. Satanás no solo es el ser más malvado de la Biblia, sino que su legado de engaño y destrucción continúa hasta nuestros días. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo la maldad puede tomar muchas formas, desde la envidia de Caín hasta la traición de Judas, desde la brutalidad de Herodes hasta la corrupción absoluta de Satanás. Cada uno de estos personajes dejó un legado oscuro que afectó a miles de personas, y sus acciones sirven como advertencia de hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se aleja de Dios. Pero hay algo que todos tienen en común: ninguno de ellos pudo escapar de las consecuencias de sus actos. Al final, la justicia divina siempre prevaleció. Algunos murieron en la desesperación, otros fueron humillados, y otros terminaron atrapados en sus propias trampas. Sin embargo, hay algo aún más importante que debemos reflexionar. Más allá de los actos de maldad de estos personajes, la Biblia nos muestra un mensaje claro. El mal puede parecer poderoso por un tiempo, pero nunca tiene la última palabra. Dios siempre termina triunfando sobre la oscuridad. Incluso en los momentos más difíciles, cuando la injusticia parece gobernar, la historia nos demuestra que la maldad es efímera y que la justicia divina es inevitable. Desde la caída de los reinos corruptos hasta la redención de aquellos que se arrepintieron sinceramente, la Biblia es testigo de que el bien y la verdad prevalecen. Pero aquí es donde entra la gran pregunta: ¿qué aprendemos de todo esto? El mal no siempre se presenta con un rostro aterrador. A veces se disfraza de tentaciones sutiles, de orgullo, de odio o de sed de poder. Cada uno de estos personajes comenzó con una decisión equivocada, un pequeño acto de rebelión, que luego los llevó a convertirse en símbolos de maldad absoluta. La lección es clara: cada decisión que tomamos define nuestro camino. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de la lucha entre el bien y el mal. Los personajes que hemos mencionado tomaron decisiones que los llevaron a la destrucción, no solo de sus propias vidas, sino también de quienes los rodeaban. Pero la gran diferencia entre ellos y aquellos que siguieron el camino de la verdad fue una sola: la elección. Todos tenemos el poder de elegir entre la justicia y la corrupción, entre el orgullo y la humildad, entre la traición y la lealtad. La pregunta ahora es para ti: ¿qué camino estás eligiendo? Cada día enfrentamos decisiones que pueden acercarnos a la luz o alejarnos en la oscuridad. Y aunque ninguno de nosotros es perfecto, siempre hay oportunidad de cambiar, de corregir el rumbo y buscar lo correcto antes de que sea demasiado tarde. La historia nos muestra que la maldad nunca tiene un final feliz.
Pero aquellos que eligen el camino correcto, aunque enfrenten dificultades, siempre encuentran redención y propósito. Ahora que hemos explorado la historia de los hombres más malvados de la Biblia, queda una última reflexión. La maldad no es solo cosa del pasado. Sigue presente en el mundo y en las decisiones diarias de cada persona. Si este video te hizo reflexionar, no te quedes solo con la información. Ayuda a que más personas descubran estas impactantes historias compartiéndolo y dejando tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los misterios y enseñanzas de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. La historia ya fue escrita, pero tu destino aún está en tus manos. ¿Qué camino elegirás?